Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera y queridos amigos y amigas del haiku. Una vez más con vosotros, Radio Ela. No sé por qué La Mancha engendra tan buenos jaillines y jaillinas. ¿Será el gazpacho manchego? Esta noche tenemos a uno de sus hijos, Frutos Soriano. Hablar de lo que ha hecho este hombre en el haiku daría para horas y horas de programa. Desde libros de haiku, por supuesto, pasando por inventarse un personaje peculiar como es Marcial, que nos ha hecho pasar muy buenos ratos y risas, hasta escribir obras de teatro haiku. Frutos Soriano, miembro fundador de Gente del Haiku y de la Confitería, todo un referente del haiku en lengua hispana, ha desarrollado una extensa labor como escritor y difusor del poema nipón. Por un lado, junto con Ángel Aguilar, ha organizado los concursos internacionales de haiku con la Universidad de Castilla-La Mancha, de los que se han publicado libros con sus respectivas antologías, así como otros tantos concursos provinciales. Fue el primer presidente de la AGA, Asociación de la Gente del Haiku en Albacete. Su primera publicación fue A través de un velo de tul y Vuelve Sain. Ha participado en numerosas antologías y es coautor del libro Haikus del Parque, Popular Libros 2002, y autor de Diarios de un holgazán, Editorial Comares 2006. Junto a Susana Bennett, orquestó la antología de haiku Un viejo estanque, Editorial Comares 2012. Pero esta noche, de las múltiples facetas como escritor, queremos centrarnos en una de ellas, la de dramaturgo, para iniciar la sección en Radio Ela de lo que podríamos titular como Teatro Haiku. Hola, Frutos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Enrique? Hola, muy bien. Otra vez te he captado para una aventura de estas. Aquí estamos, en el camino del haiku. La verdad es que, mira, es una entrevista que me daba un poquillo ahí porque esto ya son palabras mayores. Hablar contigo siempre para mí han sido un poco palabras mayores. Aunque tú no te lo creas, para mí cuando comencé en esto del haiku, hablar de Frutos ya era algo serio, ¿eh? Bueno. Aunque sé que en el fondo, que luego te he ido conociendo y en el fondo, pues eso, bueno, como decía antes, ¿no? En Albacete creo que no sé si es el gazpacho o lo que tenéis ahí, son buena gente, muy buena gente. Sí, es que estamos ya muchos años, la verdad es que desde el año 85, de 1985, recuerdo que empezamos Ángel Aguilar y yo con toda esta historia, que yo me pensaba que a lo mejor iba a ser algo así muy puntual y muy minoritario, pero no, luego la verdad es que esto se ha expandido mucho, o sea que más de lo que nos pensábamos. Sí. A ver, yo te voy a hacer una pequeña entrevista, pero quiero dirigirlo porque me apetece mucho ahora aquí en Radio Ela, y lo hemos pensado en el equipo, hacer una sección de teatro haiku. Y empezamos con obras tuyas que has ido haciendo para ciertos eventos y que creo que tienen un interés. Pero bueno, vamos a empezar con la entrevista. Mi primera pregunta es esta. Con estos trabajos que haces de dramatizar personajes clásicos japoneses que nos anteceden en nuestra pasión por el haiku, supongo que los habrás analizado y tendrás una opinión bastante curiosa sobre ellos. Y después de tanto tiempo, ¿son tan distintos a nosotros en nuestra forma de pensar en haiku? Bueno, mira, yo creo que aunque pueden parecer muy distintos por la época en la que vivieron, sobre todo Basso, Isa, Buson, que vivieron en los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, yo creo que, como decía Vicente Aya, lo que les mueve a ellos es lo que nos mueve a nosotros, es exactamente lo mismo. Es esa breve iluminación, ese asombro que también dice Vicente Aya,
ante una percepción de un suceso de la naturaleza y que es como una especie de sensación mística, digamos, y quitándole todo el peso y la carga posible a esta palabra, pero es todo lo contrario, algo que nos aligera, ¿verdad? Entonces yo creo que eso lo tenían ellos y lo tenemos nosotros, es lo mismo. Y luego también yo creo que nos hace semejantes a ellos el hecho de que también muchos de los que escribimos haiku no lo vemos solo como una disciplina artística o literaria, sino como un camino de vida, ¿no? Un camino espiritual. Y luego, bueno, si ya me preguntas por los clásicos, los haikines clásicos, los 5 clásicos, que son a los que yo he dedicado mis pequeños textos, pues bueno, entre ellos yo creo que también son muy distintos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Basho y Buson para mí son muy parecidos en el sentido de que cuando lees sus haikus, lo que estás viendo es el objeto contemplado. Claro, movido, hay implícito en esos haikus toda la emoción originaria de la Ware, ¿no? Pero lo que ves es el objeto contemplado. Sin embargo, por ejemplo, en Isha, en Shiki y en Santoka es otra cosa. Yo los veo que aunque son también haikines, lógicamente, y tienen muchos haikus de lo sagrado, pero ellos a mí me parecen más poetas más cercanos a la lírica occidental, porque en todos ellos se ve su peripecia vital, ¿verdad? Se ve su biografía, lo que sufren, sobre lo que penan, lo que gozan, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, yo creo que entre ellos son también bastante distintos. ¿Y cómo ideas las obras? ¿Cómo las estructuras? ¿Y qué deseas transmitir con ellas? ¿Pueden ser pedagógicas a la hora de enseñar haiku? Creo que especialmente la última, la que estrenaste hace poquito en el Teatro Circo, tiene un carácter muy didáctico, que me lo perdí. Ojalá hubiera estado allí porque me han comentado que fue muy, muy bonito. Sí. Bueno, esta última es titulada Paso y Kikaku, y efectivamente esta es totalmente didáctica, porque de hecho el microteatro en sí lo que representa es una clase que le da paso a Kikaku, esto sí, en clave humorística, pero que refleja también bien lo que es estas controversias que tanto se dieron y tanto se dan todavía en el mundo de la haiku, porque parece ser que Kikaku era también como un poeta más occidentalizado, podríamos decir, más semejante a los occidentales. Él gustaba de alguna metáfora, gustaba de la expresión de sentimientos. Entonces, Basso tenía, bueno, le echaba muchas reprimendas y, bueno, basándome en estas anécdotas que he leído, pues se me ocurrió un microteatro así tipo clown, casi tipo el payaso cara blanca, el serio, que sería Basso, y el payaso de las bofetadas, que sería Kikaku. Y la verdad es que resultó simpático y vamos, yo me lo pasé muy bien. Y creo, incluso, por comentarte una anécdota, los niños que fueron al acto, que fueron algunos niños, se reían mucho, lo cual me encantó. y bueno, mira, con lo que me decías de cómo escribo las obras, la verdad es que es algo curioso porque es muy distinto a cómo se escribe un haiku, por ejemplo, o cómo se escribe un poema. En el teatro, por lo menos a mí me ocurre, yo escribo siempre de un tirón. Es decir, a mí me viene la idea, entonces me pongo y escribo la obra de un tirón. Claro, lo que sucede es que luego estoy corrigiéndola, pues a veces meses y a veces incluso años. Pero ponerme así, digamos que me cueste más de 2 o 3 sentadas es difícil. Entonces no sé por qué, pero a mí me funciona como una especie de chorro creativo. Me viene la idea, con la idea me vienen los diálogos y bueno, y también he descubierto que abandonarse a esas inspiraciones es muy bueno, es decir, no escribir casi como si fuese escritura automática y luego ya vendrán las correcciones, ¿no? Sí, aparte, no sé por qué, pero siempre recuerdo que cuando nos hemos encontrado en Albacete, en los encuentros y tal, eres capaz de memorizar montones de haikus. Siempre dices, mira, hay un haiku de este, hay un haiku del otro y lo sueltas.
Dices, es como Sí, si sí. tuvieras ahí dentro, no hiciera falta una biblioteca, lo tienes ahí dentro. Pues sí, la verdad es que tengo facilidad para eso. Bueno, es como mi cerebro está estructurado, porque sin embargo, por ejemplo, a lo mejor me preguntas, este fin de semana me pasó mi Menoplis, oye, este fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Y digo, bueno, espérate que me acuerde, porque no me acuerdo bien lo que hice. Sin embargo, o sea, para la memoria así cercana, a veces estoy muy despistado, pero sin embargo, para el tema de los haikus, bueno, pues todo aquel haiku que me resulta memorable, que me impacta mucho, pues parece que se queda grabado como a fuego, ¿no? Y luego sale, pues, sobre todo en las conversaciones, cuando se comenta algo relativo a ese motivo de ese haiku y tal, pues salen de forma instantánea, ¿no? Para mí es algo que agradezco, tener esa pequeña facilidad, ¿no? Sí, sí. Hoy vamos a leer la primera obra, que creo que sí, ¿no? Escribiste en este género que acabo de bautizar como teatro haiku, Sí. y como digo, fue estrenada en la entrega del primer certamen de Haibun del Museo de la Cuchillería, Sí, 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 interpretada por el actor José Zafrilla, sí, encarnando a sí, Vaso. Y sí, sí. bueno, háblanos de esa primera obra, porque yo creo que esa fue el primer chispazo, ¿no? Sí, sí, esto fue pues un encargo que me hizo la actual presidenta de la AGA, de la Asociación de la Gente del Haiku en Albacete, y entonces, bueno, pues aunque yo no había escrito, bueno, la verdad es que se había escrito ahora que me acuerdo algún microteatro en el que se veía de manera tangencial el haiku, pero bueno, esto fue un encargo más concreto sobre Vaso, ¿no? Entonces lo que hice en esta obra, que bueno, es un microteatro de un folio, creo que es un folio y medio apenas, ¿no? Ujú. Aquí actué de otra manera distinta a la que te acabo de decir. Aquí no fue esto recreativo, no fue el empujón ese energético de inspiración, sino que aquí utilicé otra cosa que descubrí por medio de mi hijo Ezequiel, que es la escritura no creativa, Ujú. que es un concepto muy interesante que se estudia mucho en arte contemporáneo. Sí. Bueno, por ejemplo, también arte no creativo sería lo que hacía Andy Warhol, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que prácticamente no intervenía en sus obras más que simplemente pues organizaba, tenía las ideas, imprimía, tal. Pues aquí lo que hice fue coger textos del propio Vaso y también para terminar la obrita me acordé de un texto de un poeta coetáneo, un tal Rioy, creo que se llama, de Vaso, que es como termina la obra. Es un texto muy bonito, que es algo así como en un estado así de liberación en el que dice que Sí. estoy aquí viviendo el momento, optimista, despreocupado, como una calabaza arrastrada Sí. por la corriente del río. Eso me gustó mucho y eso yo lo puse en boca de Vaso, aunque no fue Vaso que lo dijo. Pero bueno, lo que te decía de la escritura no creativa, cogí todos esos textos les di un orden y al final me pareció, bueno, que tenía una coherencia y bueno, pues se hizo un microteatro que lo hizo José Zafrilla, un actor extraordinario. Ujú. Luego también con música tuya de flauta, recuerdo, estuvo muy bonito, la verdad. Sí, sí, la verdad es que fue un placer ir allí. Yo siempre que voy a Albacete lo digo, para mí es como hacer otro bautizo de haiku. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, Oye, sí. me gustaría leer dos haikus tuyos y aparte darme cuenta de una cosa. Hay un libro que Sí, tengo que sí. dice mucho de ti, el título, Poca cosa, Ajá. poca Sí, cosa. sí, Yo creo sí, que sí. eres también esa persona que hace esto sobre el teatro, porque no solo hace sobre el teatro haiku, tienes un Ajá. montón de fuera de aquí obras y tienes un montón de cosas, como te he dicho, pero en el que lo que tengo delante, Sí. poca cosa, frutos, ver lo que hace y no darle importancia, poca cosa. Sí, bueno, Es esta así, expresión de poca sí, cosa viene de un haiku de un poeta norteamericano que me encanta, que es Karma Tenzin Wansu, creo que se dice así, que dice, concha marina, poca cosa, pero una vez fue la casa de un ser. ujú, Y yo cuando leí ese haiku, que bueno, no es un haiku al uso, parece más bien sí, un poema
casi un aforismo, casi yo diría. Pero bueno, yo cuando lo leí me impactó muchísimo y no sabía bien por qué. Y pues yo creo que ahora pensándolo, digo, creo que es porque me emociona mucho el, el ir con el arte, con la poesía, con el espíritu a lo pequeño, a lo mínimo, ¿verdad? Sí, Porque no sé por qué ahí parece que es la fibra que a mí más me toca, ir a lo pequeño, al gorrión, a incluso las cosas, incluso la basura, el rincón, en sombra, el mendigo, no sé, las cosas como más pobres, eh, llevar, llevar o ver ser capaz de percibir que ahí también está la vida, el espíritu, la belleza, pues para mí es muy emotivo. Poca cosa, sí. Totalmente. Mira, yo estoy viviendo una experiencia ahora de unos, de unos cernícalos, una pareja, una hembra que pues puso unos huevos en una maceta en mi balcón y bueno, al final hay tres polluelos que se van haciendo grandes. Y aprendo mucho de ellos, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Se está creando la vida en una pequeña maceta. No en un gran sitio, es una maceta pequeña, que dices, ¿cómo caben tres criaturas que luego tienen todo el cielo, van a tener todo el cielo, un futuro enorme, pero aunque luego tengan un cielo enorme para ellos, todo nace de una pequeña maceta, de una poca cosa. Que eso me emocionó el pensarlo, de verdad. Parece tonto lo que digo, pero es que es muy grande, o sea, todo nace de una pequeña maceta. Claro, todo viene de lo más pequeño, ¿verdad? De lo microscópico incluso. Entonces, percibir eso es bonito porque está como escondido, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues leo esto que a mí es uno de los que más me gusta y fíjate, el estornino me mira, picotea, vuelve a mirarme. Precioso. El estornino me mira, picotea, vuelve a mirarme. Es algo tan usual que puedes ver de un pajarillo y que tú lo vistes y lo transformaste en haiku. Eso. Claro, hay lo importante como en casi todos los haikus que uno escribe, lo importante es la onda en la que tú estás en ese momento, que tú estás en onda haiku y lo percibes, porque si no eso te puede pasar 1000 veces y no darle importancia, pero cuando estás en el estado este así contemplativo, sereno, silenciado, entonces cualquier cosa que ocurre es un milagro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso en concreto, qué maravilla que esté pasando esto y ahora me doy cuenta, ¿no? Sí, no hay. Y otro, luna creciente, la sombra de mi hijo junto a la mía. Podríamos decir que es un Senryu, ¿vale? Pero me da igual, sea Senryu y tal. Si antes hemos leído lo que podría ser más bien un haiku, ahora podría ser un Senryu, pero es que la luna creciente, no la luna llena, la luna creciente y la sombra de mi hijo que va a crecer junto a la mía. Dice tanto esto. Sí, también es como un poco con lo que a veces, más que perseguir, lo que me gusta a mí en los haikus, míos y de otras personas, es cuando con 5 o 6 palabras puedes estar dándole vueltas al haiku pues toda una vida, ¿no? Sí. Y no sé, a veces en este haiku creo que puede ser un ejemplo de que son muy poquitas palabras, pero bueno, quizás ser palabras, en este caso tan importantes como una luna, como un padre, un hijo, y el reflejo de todo ello, ahí pues quizás sea un haiku que salió afortunadamente, no sé, bonito, ¿no? Bellísimo. Dinos tú un haiku que tengas ahora en mente. Venga, de esos que tienes ahí en tu biblioteca personal. No, mira, a ver, por ejemplo, hay uno que casi siempre me sale, que es pequeño arce, al posarse el gorrión cae una hoja. Pequeño arce, al posarse el gorrión cae una hoja.
que es un poco parecido a lo del estornino, es lo que pasa, lo que pasa en ese momento, es algo que pasa como pasan millones de cosas, ¿no? Este haiku un poco, yo lo escribí y al cabo de los años pensé, digo, es algo parecido en cierto sentido al haiku de la rana de vaso, es decir, es algo que sucede, es un animal y que hace algo en algo, es decir, la rana pues se zambulle en un estanque y aquí es pues el gorrión que se posa en el arce y hace caer una hoja, ¿no? Es como lo más insignificante de la creación. Pero que claro que una vez más es poca cosa, pero una vez más uno si te pilla eso en un estado haiku, digamos, pues ahí disfrutas y puedes crear algo. Bueno, Frutos, esta intervención tuya en Radioela es solo un aperitivo de lo que nos gustaría hacer con más tiempo, porque creo pues nada, que... yo encantado para lo que quieras, aquí estamos y muchísimas gracias también por toda tu labor. Sí, te invito para más adelante, que nos cuentes muchas más cosas. Vale, y me gustaría ahora, porque siempre tendré en la mente a la hora de explicar, y tú lo sabes, explicar la evolución del haiku en un gorrioncillo que escribiste y que salió de Japón y hacía el nido con las ramitas de los lugares donde anidaba. Para mí ese fue el texto que inició una aventura que es la carta por el mundo. Y lo voy a poner, y no solo lo pongo ahí, sino lo pongo en muchas partes, pero es que me encanta, lo he visto en varias partes, Es que me encanta porque creo que es ahí, o sea, no perdamos la esencia de Japón, pero tengamos claro que no somos japoneses y que utilizamos unos elementos que no son japoneses. Teniendo eso viene muy bien porque así nos libera de sufrimientos y de excesivo. Está bien el debatir y el aprender, pero bueno, llega un momento en el que hay que aceptar la diversidad y ya está, ¿no? Y teniendo claro de dónde viene uno y a dónde va, pero aceptar un poco la diversidad. Y claro, porque yo te he oído a veces, he oído la expresión esta, dice, no podéis hacer haiku porque no sois japoneses. Y yo digo, bueno, pues sí, es una forma de verlo, pero aquí estamos haciendo haiku. Si no quieres llamarlo haiku, llámalo de otra forma, pero lo hemos aprendido de los hayenes japoneses y hacemos algo semejante. Lógicamente no idéntico, claro, porque es otra estructura, pero bueno, yo creo que es mejor no enredarse demasiado en esas disquisiciones y disfrutar de la variedad, ¿no? Sí, para los que no lo saben, este trocito del gorrioncito es un prólogo de un manifiesto que se hizo en Chinchilla y que creo que algún día deberíamos retomar. ¿Vale? Claro, sí. Pero bueno, como se dice en la historia interminable, eso es otra historia. Sí. Pues pasemos pues a escuchar tu monólogo teatralizado de Vaso, ¿vale? Como hemos dicho antes, inspirado en el primer capítulo de su viaje a Tierras Hondas y que finaliza, como decías también, con las palabras de Asain Ryohei en sus cuentos del mundo flotante. Eso es. Gracias, Fruto, por todo y nos volveremos a oír. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Enrique. Un abrazo, Frutos. Adiós. Los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que viene también son viajeros. Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son viaje y su casa misma es viaje. Entre los antiguos, muchos murieron en plena ruta. A mí mismo, desde hace mucho, como jirón de nube arrastrado por el viento, me turbaban pensamientos de vagabundeo. Después de haber recorrido la costa durante el otoño pasado, volví a mi choza a orillas del río y barrí sus telarañas. Allí me sorprendió el término del año.
Entonces me vinieron las ganas de cruzar el paso Shirakawa y llegar a Oku cuando la niebla cubre cielos y campos. Todo lo que veía me invitaba al viaje. Tan poseído estaba por los dioses que no podía dominar mis pensamientos. Los espíritus del camino me hacían señas y no podía fijar mi mente ni ocuparme en nada. Remendé mis pantalones rotos, cambié las cintas a mi sombrero de paja y unté moca quemada en mis piernas para fortalecerlas. La idea de la luna en la isla de Matsushima llenaba todas mis horas. Cedí mi cabaña y me fui a la casa de Sampu para esperar ahí el día de la salida. La noche anterior a la partida tuve un sueño extraño. Me encontraba en otro espacio y otro tiempo. 3 o 4 siglos más tarde. Un grupo de gente permanecía sentada en el sótano de un edificio, mirando a alguien que, vestido como yo, hablaba de mi viaje con mis mismas palabras. El edificio era parecido a un templo. En él se guardaban instrumentos de filo. Unos me eran conocidos como las espadas, pero otros no. Lo que más abundaba era una especie de puñales pequeños, de gran belleza. Los que escuchaban a mi doble tenían un aspecto risueño. Algunos llevaban en sus manos un papel con algo escrito. No sé por qué, pero todos me parecieron amigos y familiares, aunque no los conocía. ¡Qué extraña es esta vida! A veces me parece que algunos sueños son tan reales o más que los sucesos que vivimos en la vigilia. Este era uno de esos sueños. ¿Qué significa? No lo sé. Aquí estoy, a punto de comenzar mi viaje, libre como nunca lo he estado, viviendo solo para el momento, saboreando la luna, la nieve, los cerezos en flor y las hojas de arce, cantando canciones y bebiendo sake, flotando, indiferente por la perspectiva de pobreza inminente, optimista y despreocupado, como una calabaza arrastrada por la corriente del río. Escribo. Otros ahora en mi choza, mañana templo de puñales. Con esta obra de Frutos Soriano queda inaugurada esta nueva sección en Radio ELA de Teatro Haiku. Espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención. Hasta el próximo programa.